Comenzamos este espacio televisivo a vivo, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan, tomando como base esta diversidad y unidad de los carismas, según nos los presenta Pablo en esta primera carta a los Corintios, pues teniendo en mente que este fin de semana vamos a celebrar esta Semana de la Unidad de los Cristianos. Y fíjense en que cuando usted va buscando y va chequeando por aquí en el internet, en la página del Papa, y usted se da cuenta que el año pasado hubo un encuentro ecuménico, ¿verdad? Tenemos que tener claro también que el Concilio Vaticano II tenía ese elemento ecuménico y había un documento que se creó para esto. Así que siempre la Iglesia va a buscar esta unidad de los cristianos. Y sigue diciendo, el Papa Francisco nos había dicho, ¿verdad?, que la unidad de los cristianos iba a ser un camino de sinodalidad. Porque sabemos que en la sinodalidad vamos caminando, escuchando, participando y en comunión. Y todo esto el Papa lo une y lo pone junto con el ecumenismo, que es el camino, el caminar con otras, ¿verdad?, doctrinas religiosas, pero vamos a tratar de buscar esta unidad entre los cristianos. Y el Papa Francisco nos va diciendo que tenemos que estar claros, ¿verdad?, que los cristianos, mientras más cerca estén de Cristo, tanto más cerca están entre sí. Y esa frase nada más debería ponernos a pensar a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos criado en esta generación mía, ¿verdad? Más o menos nos fuimos criando en esta cosa de que este tiene, aquel no tiene, esto es lo que hay que seguir, no sigas lo otro, pero no veíamos al hermano que profesaba de manera diferente como un verdadero hermano. No lo veíamos, todo eso lo fuimos viendo en el camino como la Iglesia como maestra nos iba llevando. Pues claro, por las consecuencias que también teníamos. Y sin embargo el Papa lo dice claro, mientras más cerca estemos de Cristo, más cerca estamos entre sí. Porque Cristo nos unifica, porque el amor de Cristo nos unifica. Así que ese don de la unidad que nos pide el Papa Francisco, que estemos todos los creyentes en Cristo en esta unidad, nos deja saber que este don particularmente, el don de la unidad, es un don imprevisible. Y él menciona que es un don imprevisible, ¿por qué? Porque tú y yo no tenemos control del Espíritu. Y es un don que nos lo da el Espíritu. Y el Espíritu es el verdadero protagonista, que no somos nosotros, sino el que nos va llevando a una comunión mayor entre los cristianos. Es el Espíritu Santo. Por eso él dice que este don de la unidad es imprevisible, porque tú y yo no sabemos cómo el Espíritu va a ir conduciéndonos para tener una comunión mayor con nuestros hermanos. Lo sabe solo el Espíritu, pero si tú y yo estamos abiertos a Él, Él nos va a ir conduciendo. Y el Papa Francisco también nos deja saber que en la unidad está la misión. En esa unidad está la misión. La unidad de los cristianos es necesaria para su testimonio. Y es interesante porque cuando uno profundiza y se da cuenta, la unidad de los cristianos es necesaria para su testimonio. ¿Qué podríamos ver hoy? Hoy yo meditando decía, pero es que ¿cuántos rostros estamos llevando de Cristo? Rostros desfigurados porque aquel proclama este Cristo, porque aquel proclama lo otro, porque aquel lo otro. Y venimos a darnos cuenta que necesariamente no estamos testimoniando a Cristo verdaderamente, porque no estamos unidos. Porque mientras no estamos unidos, estamos ¿qué? Haciendo un falso testimonio. Por eso el Papa dice, la unidad de los cristianos es necesaria para ese testimonio. Si tú y yo queremos que otros vengan a los pies de Cristo, tenemos que estar unidos, tenemos que profesar ese amor de Cristo. Fíjense que el Papa no dice, mira, que es que va a cambiar todo, sino es el camino juntos, nos permite madurar juntos, nos permite dialogar en la vida, y por eso entonces podemos dar
un testimonio de amor. Yo puedo caminar con el hermano aunque profese otra fe. Yo puedo ir caminando, conociendo sus situaciones particulares de la vida y podemos entre los dos comunicarnos. Y en ese camino que va madurando, el Espíritu Santo nos va guiando a una común unión, nos va guiando a una unidad mayor. Por eso el testimonio que tú y yo podemos dar como unidad de los cristianos no es hablar mal del hermano, no es contradecir y ponerte allí en una tarima a hablar mal de estos hermanos, no, es el caminar juntos, crecer juntos, madurar juntos. Y fíjate que para eso no nos han dicho que yo tengo que renegar de mi fe. Yo sigo con mi fe, segura, precisa, donde estamos parados, pero nos permite el amor de Cristo, el poder amarnos, el poder ir entendiéndonos. Y ese amor de Cristo en el testimonio es el que va a ir permitiendo que vayamos llegando a esa unidad. Recordemos que la palabra, el Señor nos los ha dicho, una sola iglesia. Así que tenemos que trabajar para esa unidad de los cristianos. No tenemos que trabajar en forma contraria, sino como nos lo dice el Papa Francisco, en una base común. En esa base común que nuestro común bautismo nos va a permitir ese crecer en la unidad. Pidamos ese Espíritu Santo, como nos mencionaba aquí Pablo, pidamos que nos dé el carisma, los dones necesarios para caminar en unidad con nuestros hermanos, para que podamos ver lo que el Señor así desea e ir caminando en un diálogo familiar, en un diálogo de hermanos, porque en nuestra familia sabemos que todos somos diferentes, pero sin embargo nos amamos, sin embargo nos comunicamos, sin embargo nos ayudamos los unos a los otros. Pues en ese camino también tenemos que tener esa vista especial, ese corazón especial que muestre el amor de Cristo en la unidad con nuestros hermanos, en la unidad con los cristianos, y vayamos en ese camino. Así que tranquilo, usted no tiene que buscar nada de lo que va a decir, porque la palabra también dice que el Espíritu viene en nuestro auxilio, y viene en nuestro auxilio para dejarnos saber qué tenemos que decir, qué hay que hablar, cómo comportarnos. Así que en ese camino de crecimiento queremos estar todos. Nos encontraremos en un próximo momento. Bendiciones.